Saludos estudiantes, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema del sistema endocrino, donde, pues, como ustedes lo saben, hablaremos un poco sobre lo que son las generalidades del mismo y a su vez vamos a fusionar el tema de insulina y glucagón de manera de poder aprovechar al máximo el tiempo, ya que debemos hacer, pues, finalizar este ciclo especial, el cual, pues, ha sido una experiencia nueva tanto para ustedes como para nosotros como la cátedra, para la próxima semana estar realizando la evaluación especial. Espero que, bueno, no vaya ninguno y que todos hayan podido cumplir con las competencias exigidas de la cátedra y pues hayan aprobado su materia. Vamos a analizar un poquito el esquema, cómo vamos a desarrollar esta clase. Lo primero que vamos a hacer es analizar la terminología relacionada con las hormonas, conocer la clasificación hormonal, describir a su vez los diferentes o diversos mecanismos que tenemos de acción hormonal, cómo actúan estas hormonas a nivel celular, si es a nivel de membrana celular, si es a nivel interno o intracelular, qué organelas intracitoplasmáticas responden a la acción hormonal. A su vez, vamos a conocer un poco más sobre insulina y glucagón. Vamos a explicar los factores que regulan la secreción, que estimula la secreción de la insulina, también la estructura química de la misma, el sitio de producción donde se sintetiza la insulina y donde es almacenada la misma. Vamos a explicar las acciones, mecanismo de acción y las alteraciones metabólicas que ocurren en la misma cuando hay una deficiencia de esta apreciada e importantísima hormona. Vamos a analizar los factores que regulan la secreción, pero en este caso el glucagón. La secreción, ¿quién es el que comanda la secreción del glucagón? ¿En qué momento propiamente nuestro organismo da el inicio o da el gatillo para la secreción del mismo? El glucagón va a ser adenohipófisis dependiente o no es adenohipófisis dependiente. ¿Cómo está constituido? ¿Es una hormona de origen proteico? ¿Es una hormona de origen lipídico? Vamos a conocer la estructura química, la producción, por supuesto, y sus mecanismos de acción, cómo actúa, cuáles son aquellas vías metabólicas que propiamente el glucagón desata para realizar su acción de homeostasis o equilibrio en nuestro organismo. Entrando ya en tema, vamos a analizar qué es el sistema endocrino. Primero tenemos que tener claro que un sistema es aquel conjunto de órganos que van a estar interrelacionados trabajando en pro o en función a un equilibrio propio del organismo. Entonces, el sistema endocrino no escapa de esta definición. Es un conjunto de órganos y de tejidos que libera un tipo de sustancias, químicas, en este caso las vamos a denominar hormonas, y estas hormonas a su vez, o mejor dicho, estas células a su vez van a estar orientadas a una especialización. Es decir, son células altamente especializadas donde en su interior existen organelas intracitoplasmáticas desarrolladas. ¿Para qué? Para poder producir secreción de estas sustancias químicas. ¿Qué organelas vamos a poder observar en tejido glandular que están altamente desarrolladas? Bueno, vamos a tener un amplio desarrollo o una alta presencia de ribosomas, vamos a tener un aparato de Golgi altamente desarrollado, al igual que un sistema de retículo endoplasmático rugoso altamente desarrollado, con el objetivo de poder secretar estas proteínas o estas cadenas polipéptidas y liberarlas ¿hacia dónde? Hacia el espacio extracelular por medio de vesículas transportadoras. A su vez, actúa como una red de comunicación celular que responde a los estímulos, liberando hormonas. A través de un estímulo le va a indicar ese estímulo químico, normalmente ese estímulo bioquímico a mi célula le va a indicar que es secretar y liberar la hormona para desarrollar diferentes funciones metabólicas en el organismo con el objetivo principal de mantener un equilibrio, de mantener una regularidad, de mantener una homeostasis. Existe gran cantidad de hormonas que nosotros vamos a poder observar a nivel de toda la estructura anatómica, desde el cráneo caudal. Vamos a tener a nivel de lo que es fosa craneal media, en una estructura anatómica muy bonita que ustedes todas deben conocer en fosa craneal media, que se llama silla turca. Ahí va a estar alojada nuestra glándula rectora, nuestra glándula directora, conocida como hipófisis. Esa hipófisis va a tener una división anatómica donde va a estar la adenohipófisis y la neurohipófisis. En esta clase nos vamos a concentrar más en aquellas hormonas que son segregadas ¿por quién? Por el lóbulo anterior de esta hipófisis denominado adenohipófisis.
haciendo un recorrido descendiente, vamos a obtener la tiroides, la paratiroides, las glándulas suprarrenales que van a estar como una especie de sombrerito sobre nuestros riñones, el páncreas que tiene una actividad, es una estructura, un órgano que tiene una actividad doble, es decir, ella va a tener una actividad tanto endocrina como exocrina. Nos vamos a enfocar en esta oportunidad en su actividad endocrina, a su vez que lo que son los órganos gonadales importantes de secreción de hormonas. En este caso, ¿quién? Testículos en los hombres y ovarios en las mujeres. Para empaparnos un poco más del tema y entrar en conocimiento, debemos manejar terminología relacionada al sistema endocrino. Primero tenemos que entender qué es una glándula. La glándula, pues, simplemente va a ser ese conjunto de células altamente especializadas que van a tener una función de secretar y van a fabricar ¿a quiénes? Van a fabricar sustancias químicas que en este caso las vamos a denominar hormonas. Las hormonas no son más que sustancias químicas que con una poca cantidad, es decir, con una alta concentración, más no tanto la cantidad, van a dar una respuesta importante en el organismo. Y tiene una función importantísima que es señalizadora para estimular diferentes órganos o para estimular diferentes vías metabólicas o inhibir esas vías metabólicas. Estas hormonas van a ser secretadas, como lo veníamos comentando, por células especializadas que se encuentran mayormente ubicadas en lo que son células endocrinas. A su vez, estas hormonas van a tener diferentes tipos de acción. Nosotros vamos a poder encontrar 3 tipos de acción de acuerdo a la ubicación o la distribución de estas sustancias químicas. Vamos a tener una acción endocrina, vamos a tener una acción paracrina y vamos a tener una acción autocrina. Cuando hablamos de una acción endocrina, es esa hormona o esa sustancia química que migra desde su lugar de producción hasta el sitio de acción, pero a través de una vía específica. Y en este caso va a ser a través de vía sanguínea, es decir, carece de conductos excretores propios, por lo que utiliza esta vía tan importante, esta red sanguínea tan importante, para llevar la sustancia química denominada hormona a sus órganos diana o a su receptor diana. Cuando hablamos de acción paracrina, como su nombre lo indica, paralelo una al lado de la otra, es esa hormona cuya célula diana se halla en la proximidad inmediata. Es decir, esta es mi célula productora de hormona y esta es mi célula receptora de la hormona. Entonces tenemos una acción paracrina de esa hormona. Cuando hablamos de una acción autocrina, es aquella célula que hace la secreción y la síntesis, o la síntesis y secreción de la hormona, y tiene su acción directamente en esa glándula, es decir, tiene su receptor diario específicamente en esa glándula. Vamos a observar una imagen que es bastante didáctica, como la que pueden observar acá, donde traigo a cotación lo que es la acción autocrina, síntesis y secreción propiamente de la hormona, liberación de la misma y su receptor a nivel de membrana plasmática. Cuando hablamos de una acción paracrina, inmediatamente paralela a ella, es decir, en sus células vecinas, tienen sus receptores dianas o sus órganos dianas para dar un efecto o dar una respuesta metabólica endocrina. Y la acción endocrina es donde se hace la síntesis y secreción de esa sustancia química denominada hormona y va a viajar a través de torrente sanguíneo hasta llegar a la proximidad de su órgano diana. La comunicación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una comunicación endocrina. Esa comunicación endocrina es neuroendocrina. El sistema nervioso junto con el sistema endocrino hacen una sinergia para poder dar una respuesta o para dar una respuesta o una comunicación propiamente. ¿Cómo se da? La célula endocrina libera la sustancia química. Esa sustancia química denominada hormona viaja a través de torrente sanguíneo, como pueden ver acá con el señalizador que le estoy marcando, para llegar a su sitio u órgano receptor, donde van a tener receptores de membrana en muchísimos casos y va a poder, pues, realizar su acción directamente a nivel de membrana celular, o donde lo va a estar esperando una molécula o proteína transportadora a nivel membranal para llegar y ejercer su acción en el interior de la célula, específicamente en núcleo. Esto va a estar directamente relacionado con aquellas hormonas que tienen acción o control genético. ¿Cuáles son las características generales de las hormonas? ¿Por qué nosotros tenemos que
funcionamiento bioquímico y todo lo que son los procesos bioquímicos a nivel del sistema endocrino. Cuando hablamos de una hormona, tenemos que tener en cuenta que no va a importar tanto la cantidad de la hormona, sino la concentración de la misma. Y que estas son producidas, como lo mismo se los vengo comentando, en pequeñas cantidades para ser liberadas, ¿dónde? Para ser liberadas en el espacio extracelular. Y dependiendo de su acción, ya sea endocrina, paracrina o autocrina, tomar su vía de transporte para llegar a su órgano diana. Si estamos hablando específicamente del sistema endocrino, pues todos sabemos que ella va a ser transportada por vía sanguínea. Hay hormonas que necesitan transportadores sanguíneos y otro tipo de hormonas que ellas transitan libremente por el torrente sanguíneo hasta llegar a su receptor. Importantísimo de las hormonas, muchachos, la hormona como sustancia química de señalización y desencadenante de un proceso metabólico posee una gran especificidad. Es decir, ella tiene un receptor propio y en ese receptor es donde se va a poder establecer la comunicación. No va a ocurrir así con aquellos receptores de otro tipo de hormona. Por eso es que en muchísimos casos, cuando hay deficiencias o cuando hay patologías que están directamente relacionadas con hipofunción de diferentes tipos de hormonas, hay que estudiar cuál es la etiología o cuál es la causa que está proporcionando esta deficiencia, ya sea deficiencia en la síntesis, deficiencia en la secreción, alteraciones en los receptores a nivel de membrana, alteraciones en los receptores a nivel de núcleo. Entonces, son etiologías multifactoriales que deben ser conocidas y estudiadas. El efecto hormonal va a estar directamente relacionado y va a ser directamente proporcional a la concentración de la hormona, más no a la cantidad de la hormona. Las hormonas, dependiendo del tipo de hormona, van a tener un tiempo de vida, es decir, van a tener un tiempo biológico activo. Ese tiempo biológico activo se va a traducir en segundos, en minutos, en horas o en días. Solamente tomen la acotación, si nosotros, por diferentes estímulos, se hace una secreción de adrenalina y que no exista ese tiempo de acción de la adrenalina y que sea un tiempo de acción en segundos, ¿cómo sería propiamente el desarrollo o la actividad de ese ser humano que tenga por lo menos horas con una secreción de adrenalina constante? Entonces, por eso es importantísimo tener en cuenta que dependiendo de la hormona, ese tiempo biológico de acción de la hormona se va a estar manifestado en segundos, en minutos, en horas y muchos tipos de hormonas en días. El exceso de hormona no utilizado no es almacenado, como muchas personas traen a cotación. Estas son metabolizadas para ser propiamente liberadas o eliminadas, ya sea por dos vías importantísimas, por la vía renal o por la vía hepática. Existen receptores hormonales y esos receptores hormonales nosotros vamos a estudiarlos de acuerdo a qué, de acuerdo al origen de la molécula y de acuerdo a la localización propiamente del receptor. Si hablamos del origen de la molécula de receptores hormonales, normalmente son de origen polipéptido o proteico. Si hablamos de localización de receptores, ese receptor va a estar a nivel de superficie celular o superficie membranal y también vamos a tener en contraparte los receptores intracelulares. Si conversamos o estamos en presencia de receptores a nivel de superficie celular, pues tenemos que tomar en cuenta que va a haber un receptor en la membrana plasmática y que normalmente esa molécula o esa sustancia química que se va a unir a ese receptor va a tener una señal hidrofílica. En su contraparte, si tenemos receptores intracelulares, por supuesto, nosotros vamos a necesitar una proteína transportadora que me permita la entrada de esa pequeña sustancia química al interior de la célula. Pero esta sustancia química tiene que tener una señal hidrofóbica y ese receptor propiamente intracelular casi siempre está flotando, por decirlo así, o inmerso en lo que es el citoesqueleto o el citosol celular. Algunos receptores se encuentran también a nivel de lo que es la membrana nuclear. Acá yo les traigo una clasificación hormonal por Cathy y Kander en el 2005, donde ellos clasifican a las hormonas en tres grupos importantes que me parece bastante didáctica y bastante precisa. Podemos clasificarlas de tres formas. La primera forma, de acuerdo a su relación con adenohipófisis. Ya les comentaba al principio de la clase que si hablamos de la hipófisis es aquella
glándula rectora ubicada en fosa craneal media. Vamos a clasificarla de acuerdo a su lóbulo anterior, es decir, de acuerdo a la adenohipófisis. También podemos clasificar a las hormonas de acuerdo a su composición química, ya sea de naturaleza proteica o de naturaleza lipídica, o aminoácidos propiamente, no como tal una molécula proteica. También la podemos clasificar de acuerdo a la naturaleza del segundo mensajero. No todas las hormonas necesitan un segundo mensajero. Hay algunos casos específicos donde se necesita este segundo mensajero. Entonces vamos a entender un poco cómo es ese proceso de activación o ese proceso propiamente de comunicación intracelular para que se dé una respuesta ante una hormona que necesita de un segundo mensajero. Entonces, si hablamos a la clasificación de las hormonas de acuerdo a su relación con la adenohipófisis, lo vamos a poder clasificar en dos grupos importantes: dependientes de adenohipófisis e independientes o no dependientes de adenohipófisis. Como su nombre lo indica, las que son dependientes de adenohipófisis necesitan que ese lóbulo anterior denominado adenohipófisis sintetice y, por supuesto, segregue algún tipo de hormonas para que sean estimuladas estas otras hormonas para dar una respuesta. En este caso, ¿a quién tenemos? A las hormonas tiroideas y a las hormonas esteroideas. Aquellas hormonas que no son dependientes de adenohipófisis, en este caso vamos a tener a lo que es la insulina y el glucagón como hormonas antagonistas, la adrenalina y la paratormona. En el ejemplo específico de insulina y glucagón, va a estar directamente relacionado con el nivel de glucosa en sangre, lo que va a determinar si se necesita que se sintetice insulina o en su contraparte se sintetice glucagón. Es decir, si yo estoy en presencia de una hiperglicemia o yo estoy en presencia de una hipoglucemia. Si estoy en presencia de una hiperglicemia, por supuesto se va a sintetizar y secretar la insulina. Si yo estoy en presencia de una hipoglicemia, se va a sintetizar y secretar glucagón. La clasificación de las hormonas de acuerdo a su composición química les traigo un cuadro bastante didáctico donde hace referencia a tres grupos importantes, es decir, aquellos derivados de aminoácidos que van en esta clasificación química. Las principales van a estar lo que es la adrenalina, la noradrenalina y la tiroxina. De naturaleza proteica, pues vamos a tener lo que es la insulina, el glucagón, la calcitonina y la hormona del crecimiento. Y de tipo lipídico, las hormonas esteroideas, ¿como quiénes? Como los glucocorticoides, los mineralcorticoides y, por supuesto, los esteroides gonadales. Glucocorticoides y mineralcorticoides son hormonas sintetizadas a nivel de las glándulas suprarrenales. Esteroides gonadales a nivel de ovarios y testículos. Insulina y glucagón secretadas a nivel o producidas a nivel del páncreas, específicamente en los islotes de Langerhans. Recordamos acá en una porción celular importante que son las células beta. La calcitonina va a estar directamente relacionada con paratiroides, la glándula paratiroides. La hormona del crecimiento a nivel de hipófisis, adrenalina y noradrenalina también a nivel de glándula suprarrenal y tiroxina, por supuesto, como su nombre lo indica, a nivel de tiroides. La clasificación de las hormonas, de acuerdo a su composición química, como les veníamos comentando, esteroidea y no esteroidea. Si hablamos de hormonas de origen, de acuerdo a su composición química de origen esteroidea, son hormonas solubles en lípidos, que van a tener una difusión simple, es decir, una difusión facilitada a través de la célula diana, por su origen lipídico. Van a tener un receptor, por supuesto, dentro de la célula y van a viajar hacia algún lugar del gen en el núcleo para estimular a la transcripción genética propiamente. Las no esteroideas son derivadas de aminoácidos. Ellas se adhieren a un receptor en la membrana celular, en la parte externa de la célula. El receptor en su parte interna de la célula tiene un sitio activo que inicia una cascada de reacciones que inducen a cambios de la célula. Específicamente a cambios pueden ser directamente relacionados con la polaridad o con el metabolismo celular. La hormona va a actuar primero como su nombre lo indica, como un primer mensajero. Va a dar un primer mensaje, va a dar una primera respuesta. Se van a activar una serie de cambios bioquímicos que me van a inducir, por supuesto, a cambios celulares y se van a activar los segundos mensajeros. Normalmente, si nosotros conversamos o tenemos en cuenta segundos mensajeros, podemos clasificarlos en 4 grupos importantes. De igual forma,
Ahorita vamos a ver un cuadro donde están estructurados cada uno de los segundos mensajeros. Entonces tenemos aminas y aminoácidos modificados. En este ejemplo de este tipo de hormonas tenemos a quién. Tenemos a la adrenalina y a la noradrenalina. Si hacemos referencias de péptidos de cadenas cortas de aminoácidos, vamos a obtener a lo que es la OT, que también es conocida como la oxitocina, y por supuesto a la DH, también conocida como ¿quién? Como una hormona o la hormona antidiurética. Si estamos en presencia de proteínas o de hormonas proteicas de origen de proteínas complejas, vamos a estar en presencia de lo que es la STH, también conocida como la somatotrofina, la GH, también conocida como la hormona de crecimiento, o la PTH, que es conocida como la paratormona. Entre las glucoproteínas tenemos la FSH, que es la folícula estimulante, y la LH, que es la luteinizante, propiamente. Entonces, de acuerdo a su naturaleza, es segundo mensajero. Entonces, tenemos este cuadro donde tenemos el sistema de segundos mensajeros y a su vez tenemos las hormonas que usan este sistema de segundos mensajeros propiamente. Entonces, si tenemos este sistema, tenemos el AMP cíclico. ¿Qué hormonas usan este sistema? Tenemos la epinefrina, la norepinefrina, el glucagón, la LH, la FSH, la TSH, la calcitonina, la paratormona y la antidiurética. Proteincinasa, la insulina, la GH, la prolactina, la oxitocina propiamente, la eritroproyectina y algunos factores de crecimiento, más no todos los factores de crecimiento. En su contraparte, si nosotros tenemos otro segundo mensajero, como es el calcio, o también conocido como fosfatidilinisoles, ¿a quién vamos a tener como hormonas que usan este sistema? Vamos a tener a la epinefrina, norepinefrina, la angiotensina 2, la EDH, también tenemos la GNRH, conocida como hormona liberadora de gonadotropina, y también la TRH, que también es conocida como la hormona liberadora de tirotropina. El GMP cíclico, la hormona antrial antidiurético, también conocida como natriurética, y el óxido nítrico propiamente. Acá les traigo un esquema que es bastante sencillo, es bastante didáctico, relacionado directamente con lo que es el efecto regulador hormonal. Primero, pues podemos observar que hay una hormona, vamos a enfocarnos acá en el cursor, hay una hormona que va a ser el primer mensajero, ese primer mensajero o esa hormona se une al receptor, va a dar una respuesta. En este caso, el estímulo va a ser lo que es la activación de la hormona denominada GDP. Al activar esta proteína que es GDP, se activa en lo que es GTP. Esta GTP se activa con el fin de a su vez también activar a quién, al adenilato ciclasa, se unen, hay un efector dador, donde la GTP se une al adenilato ciclasa activándolo. A su vez, el adenilato ciclasa activa el ATP utilizando energía para convertir el AMP cíclico o activar el AMP cíclico en segundo mensajero. Este AMP cíclico me va a activar a la proteína quinasa A, que estaba inactiva. Esa proteína quinasa A que está ahora activa, ¿por quién? Por mi segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Va a ocurrir una fosforilación de quién? De la proteína blanco para dar, por supuesto, un efecto o una respuesta metabólica. Aquí hay un esquema que está más estructurado por pasos para que ustedes lo puedan entender de manera más didáctica. Tenemos un primer paso donde la hormona, el primer mensajero, se une, por supuesto, al receptor. Ese receptor me va a activar a quién? A la proteína GDP. Esa proteína activada se denomina GTP. El receptor activa la proteína G, que observamos acá. En tercer paso, la proteína activa a quién, muchachos? Al anelilato ciclasa, para que este anelilato ciclasa convierta al ATP en AMP cíclico, que nosotros todos lo conocemos como segunda mensajera. Ese proceso de activación del AMP cíclico me va a activar a las proteínas quinasas, que también se encontraban inactivas,
Una vez que esa proteína quinasa está activa, me va a dar, o va a ser el gatillo, va a ser el enciende de una respuesta de células blancas, donde van a existir, por supuesto, enzimas activadas que van a estimular a la secreción celular, abriendo canales iónicos para que se den una serie de respuestas dependiendo de la hormona que va a estar segregándose. ¿Cuáles son las hormonas que actúan principalmente como segundo mensajero o que utilizan el mecanismo de acción del AMP cíclico? Epinefrina, ACTH, FSH, LH, glucagón, PTH, TSH y la calcitonina. Se inicia un proceso de estimulación, pero nosotros debemos tener un proceso de retroalimentación, es decir, un proceso que me controle hasta qué momento se va a seguir sintetizando esa hormona y cuándo debe de parar esa sintetización de hormona. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en consideración que va a existir un estímulo neural químico, es decir, una unión tanto del sistema nervioso como del sistema endocrino. ¿Para qué? Para estimular a este órgano endocrino para que se dé la síntesis y secreción hormonal. Por supuesto, la hormona va a estar en circulación periférica, va a llegar a su órgano diana, se va a unir al receptor y va a dar una acción hormonal y va a dar un efecto bioquímico y fisiológico. Cuando se da este efecto bioquímico y fisiológico, existe esa retroalimentación, vuelve mensaje hacia el nivel, o sea, la unión neuroquímica para decirle stop. Ya no necesitamos seguir sintetizando más hormonas y así detenemos este proceso. Por eso es tan importante lo que es la regularización por retroalimentación de la acción hormonal. ¿Cuáles son los mecanismos de acciones hormonales? Bueno, como veníamos comentando, vamos a tener dos mecanismos que van a estar directamente relacionados con los receptores. Si tenemos hormonas con receptores a nivel de membrana, vamos a obtener el cambio de la permeabilidad membranal y, por supuesto, vamos a tener el uso de los segundos mensajeros. En su contraparte, si tenemos hormonas receptores intracelulares, ellas van a estar encaminadas principalmente de lo que es el control genético. Bueno, esto ya lo habíamos comentado en la diapositiva pasada. Hablemos un poquito de cómo se da ese receptor o ese control genético. Lo primero que vamos a tener es una hormona esteroidea en el espacio extracelular. Esa hormona esteroidea en el espacio extracelular va a pasar la membrana celular, normalmente a través de transportadores o proteínas transportadoras. Va a tener un receptor intracelular. Ese receptor intracelular se unen ambos, se va hacia el núcleo, pasa a la membrana celular, va a dar una respuesta, me va a ayudar a ese proceso de transcripción para poder, por medio del ARN mensajero, llevar un mensaje y se dé la síntesis de una proteína de acuerdo al orden que se dé, va a tener una estructura o un orden en esa secuencia de aminoácidos. Ok. Una hormona importantísima que tenemos que tomar nosotros en consideración es la insulina. Tenemos que tomar en cuenta que la insulina es un polipéptido de cadena doble. Ella va a estar unida por puentes disulfuro y va a estar constituida en promedio entre 21 a 30 aminoácidos. Esta hormona va a ser producida en un órgano importantísimo que tiene doble acción, tanto endocrina como exocrina, que es el páncreas, pero específicamente en unas estructuras denominadas islotes de Langerhans, en las células beta de estos islotes de Langerhans. Primero se va a sintetizar una insulina inmadura, que nosotros la vamos a poder conocer como ¿quién? Como proinsulina y como proinsulina, para finalmente se sintetice la insulina madura y con acción activa biológica, que es la denominada insulina. La insulina tiene un mecanismo de acción bastante particular. Este mecanismo de acción va a estar dado por ¿quién? Por una unión con una proteína receptora, por una autofosforilación de ¿quién? Del receptor que está en membrana, por una fosforilación del sustrato receptor de insulina, un acoplamiento enzimático a través de acción catabólica y de las moléculas emisoras de señales, y a su vez va a haber una captación de glucosa para regular esos niveles de glicemia y van a iniciarse una serie de reacciones anabólicas. ¿Como quiénes? Como la lipogénesis y la glucogénesis celular. Entonces, las funciones principales de la insulina es la captación de glucosa
y esa captación de glucosa va a estimular a la lipogénesis y a la glucogénesis celular. ¿Cómo se da el proceso de biosíntesis de la insulina? El proceso de biosíntesis de la insulina se da a través de las células beta a nivel de los páncreas, específicamente del área de las células de Langerhans. El retículo endoplasmático rugoso libera esta proteína, en este caso este polipéptido que se denomina insulina, a través del aparato de Golgi es almacenado para ser liberado del núcleo por medio de exocitosis. Vamos a obtener como primera estructura una estructura denominada preproinsulina, que va a estar constituida por 104 aminoácidos. Esta preproinsulina libera una porción de su cadena denominado péptido señal. Al nosotros perder esta porción denominada péptido señal, vamos a dar origen a una estructura que se llama proinsulina, que al contrario que la preproinsulina, está constituida por 84 aminoácidos. Esos 84 aminoácidos, a su vez, esta estructura denominada proinsulina, a su vez, va a eliminar una porción denominada péptido C, para finalmente yo tener una estructura de 51 aminoácidos denominada insulina. Esa insulina va a ser liberada al espacio extracelular como exómeros de insulina y va a necesitar de un oligoelemento importantísimo que se llama zinc para tener una actividad biológica y por lo tanto ser una insulina madura con acción biológica. Los efectos fisiológicos de la insulina, por supuesto, un efecto anabólico en el metabolismo proteico, estimula la síntesis y retrasa la degradación, favorece la lipogénesis, inhibe la lipólisis en el hígado y en el tejido adiposo y favorece la glucogénesis convirtiendo la glucosa en glucógeno. Es decir, aquella glucosa que está en exceso es transformada en glucógeno para ser almacenada y conseguir los niveles adecuados de glicemia. Como hormona antagonista tenemos al glucagón, que tiene la acción contraria a la insulina. Ella se va a segregar cuando exista una hipoglucemia. El glucagón viene siendo no va a ser un polipéptido, sino un péptido, porque solamente está constituido por 29 aminoácidos. Y por supuesto va a actuar sobre el metabolismo del glucógeno. Tenemos dos puntos importantes. ¿Cuál es el efecto metabólico de lo que es el glucagón? Lo primero, va a inducir al catabolismo de glucógeno hepático. Va a inducir el aumento de lo que es la gluconeogénesis, pero a través de cómo? A través de lo que es la cetogénesis, lo que conocemos todo como la cetogénesis. Ese proceso metabólico donde se producen cuerpos cetónicos como resultado de ¿quién? Simplemente del catabolismo de los ácidos grasos. Por su parte, tenemos que tener en cuenta que el glucagón, el aumento del glucagón desencadena una hipoglucemia, es decir, tiene que haber un control, una regularización para que exista un equilibrio. Las funciones del glucagón principalmente va a dar activación a dos vías metabólicas importantes, que es la glucólisis y la gluconeogénesis. ¿Cuáles son las consecuencias propiamente de que se segregue el glucagón? Uno, va a haber una disminución de la fructosa 2,6-bifosfato y va a haber un aumento considerable de lo que es gluconeogénesis. En resumen, tenemos que el glucagón va a ser un polipéptido de cadena sencilla, va a estar constituido por 29 aminoácidos, no va a contener residuos de cisteína, por lo tanto no va a haber puentes de disulfuro como existe propiamente la molécula de insulina. Él no va a necesitar de un transportador a nivel de vía sanguínea, él va a circular libremente por torrente sanguíneo y no se une, por supuesto, a proteínas transportadoras. La vida media del glucagón es de 5 minutos y es inactivado por el hígado, que posee una enzima que me va a separar los dos primeros aminoácidos del extremo N-terminal propiamente. Entonces, es así como lo inactiva. Nos vamos a apoyar en estas referencias bibliográficas. Tomen en consideración que la prueba evaluativa se va a realizar el día viernes 28. Les estaré informando por el grupo de WhatsApp qué tipo de prueba hacer. Va a ser una prueba bastante sencilla. Les voy a hacer llegar, o ya les habré hecho llegar por vía WhatsApp, lo que es esta presentación en PDF,
el link de acceso, por supuesto que si ya están viendo la imagen, el video es porque ya tienen el link de acceso, van a poder ver repetidamente la clase para que podamos concluir las competencias establecidas en este núcleo. La próxima semana se realizará la prueba especial para aquellos estudiantes que no hayan aprobado la materia, van a tener su prueba especial para finalmente hacer la entrega de las notas definitivas al control de estudio el viernes 4 de febrero. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Esto ha sido una experiencia nueva, tanto para ustedes como estudiantes, como para nosotros como cátedra. Esperamos, por supuesto, seguir fortaleciendo las vías académicas de enseñanza con el objetivo de que continuemos en el pro de la educación universitaria y que, bueno, estos nuevos tiempos que estamos viviendo, los manejemos de la mejor manera para que ustedes pues, puedan continuar con su educación. Un abrazo, cualquier duda me la hacen llegar vía WhatsApp o directamente a mi correo electrónico derea.julianacols@gmail.com, que cada uno de ustedes pues lo tiene en está bajo su conocimiento.